Vamos a hablar de algunas curiosidades de los hámster. ¿Dentro vídeo, Manolito? Bueno, pues en este vídeo os quiero hablar solamente de algunas peculiaridades de los hámster, cosas que quizás no sabéis o quizás sí, pero por ejemplo, sabéis que la palabra hámster, empezando por su propia palabra, viene de una palabra alemana que hámster significa acumular por los abazones, que esto seguro que todos lo sabéis, que los hámster pueden acumular la comida y transportarla en sus abazones. Es una adaptación, es como su carrito de la compra, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar, ellos acumulan ahí su comida y la pueden transportar normalmente hasta que la depositan en su casa. Y la segunda pregunta es, ¿sabéis cuál es su casa? ¿Sabéis dónde viven? Pues bueno, viven en llanos, en madrigueras. ¿Y sabéis cuántas especies diferentes de hámster hay habitando por el mundo? Pues hasta 19 especies diferentes, de muchos tamaños. Habéis visto hámster grandes y hámster pequeños. ¿Y sabéis cuál es el hámster más pequeñito que existe, que se conoce? Pues seguro que sí, porque muchos de vosotros lo tendréis en casa, que es el hámster Roborowski, que llega a medir aproximadamente entre 7 y 9 centímetros. Su media de vida ronda más o menos los 2 años, aunque viven aproximadamente entre el año y medio, y se conocen hámster que han prolongado su vida hasta cerca de los 4 años, que cada vez los cuidáis mejor. Y vamos a hablar de algún dato reproductivo que es muy interesante también. ¿Sabéis a partir de cuándo un hámster ya puede ser fértil, es decir, volver a tener crías? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, pues con tan solo 2 meses hay algunos hámster que ya pueden tener crías. Otro dato importante, ¿cuántas crías puede tener un hámster? ¿Sabéis dónde está el récord de crías descrito que ha tenido un hámster? Más o menos, algunos se lo imaginan, son animales muy pequeñitos, pero ¿cuántas crías pueden parir? Pues normalmente paren alrededor de entre 6 y 10 es lo normal, pero se conoce algún dato que hasta 19 crías ha llegado a tener una madre. Los hámster ven realmente mal porque ven en blanco y negro, no sé si lo sabéis, y además ven solamente un palmo delante de ellos. Digamos que el radio que alcanza su visión no es superior a 15 centímetros, o sea, no esperéis que vuestro hámster os va a reconocer desde la distancia por vuestra silueta, sino que os reconoce por el sentido del olfato y por el oído, que es muy bueno. De hecho, su oído es uno de los mejores de la naturaleza. Tienen la capacidad incluso de detectar vibraciones en el propio suelo, o sea, nuestro andar, nuestros pasos son capaces de reconocerlo, y nuestra voz. Son animales que son muy inteligentes, reconocen a sus parientes, viven en familias y son capaces de reconocer a sus propios parientes, y por tanto a nosotros como sus dueños nos van a considerar como parte de la familia y nos van a reconocer, incluso atendiendo a su mismo nombre. Son animales muy limpios, que se acicalan en todo momento. En el momento en el que más se sienten un poco sucios o un poco mojados, seguro que alguno de vosotros, si habéis convivido con hámster, los vais a ver. Fijaos cómo se acicalan un montón de veces. Y un dato sobre la gestación. ¿Alguien sabe cuánto dura la gestación de un hámster? Lo mismo que en persona las mamás están embarazadas 9 meses. ¿Sabéis cuántos días están embarazadas las hembras de hámster? Pues entre 17 y 21 días que dan a luz, dando hasta 2 o 3 partos al año.